Hola, buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 5 y les vamos a presentar el tema de la Segunda Guerra Mundial. Mi equipo está conformado por Apolonio Rodríguez Luis Arturo, Bartolo Hernández Ana Gabriela y su servidor Flores Palestina Luis Eduardo. Yo les voy a explicar un poco de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Las primeras de ellas fueron las causas económicas. Al inicio de la década de 1920, países como Francia y Reino Unido habían tenido una rápida recuperación económica al término de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en el Jueves Negro, el día del día 29 dio inicio a la Gran Depresión, a lo que puso en jaque a las democracias liberales. La Gran Depresión hizo desastres en todo el mundo, pero la reacción fue más sensible en Alemania e Italia, países afectados previamente por el Tratado de Versalles. Allí se rechazó el liberalismo económico y el modelo democrático. Puede decirse que la Gran Depresión revivió el nacionalismo alemán, que antes del Jueves Negro tendía a perder fuerza política. De este modo facilitó el ascenso al poder del nazismo en 1933 bajo el liderazgo de Adolfo Hitler. Las causas políticas. Las duras condiciones impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles propició la difusión de ideas revanchistas. Esto fue clave para entender el éxito de grupos de extrema derecha, como los nacionalistas o nazis, aunque durante los años 20 se suavizaron algunos aspectos del Tratado de Versalles. La sensación general entre los alemanes era que franceses e ingleses habían abusado y les habían tratado injustamente. En Italia tampoco estaban satisfechos con el tratado, pero por otras razones. Los franceses no habían cumplido sus promesas respecto a Italia y no obtuvieron los territorios que se les había prometido de Yugoslavia. Las causas ideológicas. Aquí surgieron las ideologías nacionalistas en numerosos países, principalmente en Alemania, Italia y Japón, donde grupos ultraderechistas se alzaron con el poder. Durante esta época, los países aliados también tenían muchas consideraciones en sus tierras y todos querían demostrar quién era la mayor potencia económica y militar de Europa, lo que llevaba a competir en numerosos campos a las principales potencias europeas. Y por último, las causas demográficas. En la crisis del 29 creó una situación de exceso de población. Durante los años 20, la prosperidad había propiciado un aumento demográfico. Ahora la situación había cambiado y la crisis había hecho muy difícil mantener a toda esta población. Hay algunos autores que consideran que una de las razones de esta Segunda Guerra Mundial era aumentar la mortalidad para recuperar un equilibrio demográfico. A continuación, mi compañera. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Ana Gabriela y yo les voy a hablar sobre las tres etapas más importantes durante la Segunda Guerra Mundial. La primera etapa, llamada Ofensivas y Victorias del Eje, la Guerra Relámpago. Esta se llama así puesto que es conocida por los primeros ataques lanzados por parte de las potencias del Eje para poder tomar posiciones relevantes, siendo ataques, y por ello se llama Guerra Relámpago. Se sitúa entre 1939 y 1941. Los sucesos más importantes que pasaron se los voy a presentar mediante prácticamente una línea de tiempo. El primer suceso importante es la invasión de Alemania de Polonia y la ocupación de Escandinavia. En esta, el nazismo consideraba que Alemania había sido humillada por diferentes estados europeos tras su derrota durante la Primera Guerra Mundial, y por ello debía iniciarse una guerra total para poder recuperar lo que se consideraba como propio. Hitler conquistó Checoslovaquia y puso su mira en Polonia, porque en Polonia había
mucha gente de Alemania. Entonces pidió al gobierno polaco que le cedieran la zona y Polonia se negó y firmó tratados de mutua defensa con Francia y Gran Bretaña. Entonces, pocos meses después, Hitler invadió Polonia, iniciando con ello la Segunda Guerra Mundial. El segundo suceso es la ocupación de Alemania de Países Bajos, en donde el ejército alemán invade Holanda, perdón. Este es el inicio de 5 días de batalla que terminan con la ocupación de los Países Bajos, pero ¿qué pasaba en esos momentos? En esos momentos el ejército alemán invade Polonia. 2 días más tarde, Francia y Gran Bretaña, ambos aliados de Polonia, declararon la guerra a Alemania, la Segunda Guerra Mundial. Entonces comenzó, pero después de la ocupación de Alemania, Polonia había hecho una tregua sin batallas. A este periodo se le llamó la Guerra Falsa, porque estaba claro que para todas las partes involucradas que la contienda no había terminado en la Primera Guerra Mundial. Y los Países Bajos declararon que no iban a interferir en los conflictos internacionales, solo cuando sean atacados y estos elegirían un bando. Esta misma estrategia funcionó bien durante la Primera Guerra Mundial. Los Países Bajos se mantuvieron neutrales y se lucha por el desarrollo del país. La tercera es la batalla de Inglaterra. Cuando se evacuaron las tropas británicas de Dunkerque y la derrota francesa, era evidente que Hitler adoptaría la idea de poder conquistar las islas británicas. Sin embargo, la superioridad marina en las islas británicas sobre Alemania dejaba atrás del peligro. Entonces, la batalla de Inglaterra supuso un importante obstáculo en los cálculos de expansión de Hitler. Abrió una importante brecha en el extremo occidental de Europa. El cuarto suceso es la campaña de Afrika Korps de Rommel. Este fue una fuerza militar de Alemania enviada al norte de África en 1941 con respaldo de las tropas italianas que estaban siendo derrotadas por los británicos durante la Segunda Guerra Mundial. Y por último, el quinto suceso en la primera etapa importante fue la Guerra de los Balcanes. Croacia y Eslovenia declararon su independencia de Yugoslavia, una federación de repúblicas que se formó tras la Segunda Guerra Mundial. El conflicto duró más de lo que se tenía y fue muy trágico porque hubo muchas muertes. El ejército yugoslavio cometió diversos crímenes contra la humanidad para evitar que Bosnia fuera un país independiente. Se produjo una limpieza étnica para poder terminar con los no serbios en este territorio. La segunda etapa de esta Segunda Guerra Mundial es la entrada de la URSS y Estados Unidos en el bando aliado y la fase de equilibrio. Se desarrolló entre 1941 a 1943. Tiene un lugar cuando todos los estados más poderosos entraron a compartir entre estos años. Por lo tanto, cuando la guerra se volvió cuando la guerra se volvió un verdadero conflicto. Y se puede decir que en este momento la Segunda Guerra Mundial se convirtió en 3 fases. La primera es el frente continental. Una vez ocupada Francia, siendo el resto de Europa, Alemania, ya fuera por conquistada por alianza, Hitler puso sus ojos en la URSS. La fase de invasión de Alemania a la URSS fue llamada una Operación Barbarroja y tuvo lugar en el verano de 1941. En este fue el primer suceso. Después, el ataque fue una gran sorpresa para los rusos, los cuales se vieron sin preparación y sufrieron numerosas bajas. Pero la llegada del invierno cambió las tornas y finalmente los animales se tuvieron que retirar de la zona rusa y detener la invasión. La segunda etapa de esta fue la Frente del Pacífico, en donde se originó el ataque de Pearl Harbor por parte de Japón, que conllevó a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. La entrada estadounidense fue vital para una guerra en la que China parecía cada vez más vencida por la potencia japonesa. Esta parte de la guerra se basa en la importancia de controlar el Pacífico para el final de la Segunda Guerra Mundial. Los Balcanes y el norte de África, Italia, con el apoyo alemán, tuvo una serie de conflictos para controlar estas dos zonas.
ya que Hitler pensaba que el control de la costa africana era vital para detener posibles ataques sorpresas de los aliados. Italia no tenía el poder militar alemán de la Alemania y tras años de lucha comenzó a perder zonas africanas por la presión aliada. Entonces, en este se originó el ataque japonés, la batalla de Stalingrado, la batalla de Guacanadal y el desembarco aliado del norte de África. En la tercera etapa tenemos el retroceso del eje y la controversia aliada. El suceso primero importante fue el desembarco de Normandia. Esta fue parte de una operación clave llamada Overlord. Fue la operación que culminó con la liberación de los territorios de Europa Occidental ocupados por Alemania. Esto fue conocido como el Día D, con el desembarco de Normandia. El conjunto de operaciones navales recibió nombre de clave de Operación de Neptuno, un asalto aerotransportado llevado a cabo por miles de 200 aeronaves precedió al desembarco anfibio que involucró a 5.000 barcos. El segundo suceso más importante fue la ofensiva aliada de las Ardenas. Este fue el último gran ataque de Alemania y una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de esta guerra fue que Alemania atravesara las líneas enemigas, tomara los puertos de Amberes y embolsara a varios ejércitos enemigos contra las costas del Mar Norte. Entonces, para concluir esta elección de etapas de la Segunda Guerra Mundial, debemos hablar sobre cómo fue que se dio el fin de esta guerra y, por lo tanto, el momento en el que los aliados vencieron las potencias del eje. Los aliados en esta parte de la batalla de Berlín y la rendición de Alemania, vemos que los aliados de la URSS tomaron todas las zonas invadidas por Alemania, llegando los dos hasta Berlín para hacer rendir la religión. Hitler, viendo que había perdido la guerra, se suicidó y tras ello Alemania perdió la guerra. En el lanzamiento de las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, Estados Unidos y Japón ya llevaban 4 años enfrentándose en la Guerra del Pacífico, uno de los mayores escenarios que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos le pedía a Japón que se rindiera y como Japón no lo hizo, lanzó bombas nucleares. El primer blanco elegido fue Hiroshima, donde la primera bomba que cayó fue Little Boy, donde esta llevaba una carga de 64 kilos de uranio de 235. Nagasaki fue el segundo blanco entre los objetivos principales. Estaba Koruka, una de las ciudades con zonas industriales urbanas en terrenos relativamente planos con la bomba Fatman. Y por último tenemos la rendición de Japón. Tras la derrota de Alemania el 9 de mayo de 1945, la rendición del Imperio de Japón el 2 de septiembre de 1945 era el final del periodo de la Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría, que más adelante otros compañeros van a hablar de ellos. Cabe destacar que se señala que la estrategia de Estados Unidos al lanzar las bombas era que el ataque de las bombas causara un tal shock entre la población y los mandatarios de Japón que no hubiera otra salida que presentar la rendición incondicional. Rodríguez y les hablaré acerca de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, empezando por las consecuencias demográficas. Como sabemos, y como lo ha mostrado, hay muchas cuestiones que toman un nuevo rumbo o que se implantan un nuevo orden. Como les mencionaba, hablaré primero sobre las consecuencias demográficas. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto que ha cobrado más vidas humanas. Fueron 54 millones de vidas humanas cobradas, 65 millones de heridos y 3 millones de desaparecidos. Hubo ciudades que quedaron totalmente destruidas. El caso de Hiroshima, Nagasaki, Dresde, Stalingrado, Varsovia, Coventry fueron arrasados, provocando el desplazamiento de millones de personas. En total fueron 40 millones de desplazados. Obviamente, al quedar prácticamente inhabitables sus lugares de origen, tuvieron que buscar nuevos hogares.
También se notó una considerable disminución en la natalidad. En lo económico, sin duda alguna, en este factor se notaron bastantes cambios. Si bien Estados Unidos en su momento ya estaba emergiendo como una gran potencia, después de la Segunda Guerra Mundial simplemente se confirmó, ya que los países europeos bajaron un poco su, su nivel, por así decirlo, a causa de esta guerra. Caso concreto, la Gran Bretaña. Estados Unidos, después de que termina la Guerra Mundial en 1945, posee 2/3 de las reservas de oro a nivel mundial, lo cual lo hace posicionarse como la principal potencia económica. Aunado a ello, implementa el Plan Marshall, el cual pretendía, o el cual fue la reconstrucción de Europa, de los países dañados por la guerra. Pero esto pues fue un crédito. Entonces, de ahí también fue que los sometió, por así decirlo, económicamente, a pesar de que fueron aliados. Y Estados Unidos se confirma como la gran potencia que conocemos actualmente. Dentro de otros sectores económicos que fueron. En el sector económico, el sector alimenticio fue afectado también por todos los bombardeos y todas las cuestiones que llevaba la guerra. Se había afectado, se había mermado. Es por ello que también regresó la hambruna a Europa. Esta hambruna se había eliminado en el siglo XVIII y esta regresó y tuvo consecuencias mortales. Lo mismo que en China, que perecieron personas por la falta de alimentos. Territoriales. Aquí también se nota un gran cambio. Eh, Hay bastantes movimientos en las cuestiones geográficas, territoriales. La URSS recuperó el territorio perdido en 1941 y amplió su dominio en costas de las repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania, parte de Finlandia, específicamente Karelia, Polonia y Alemania, parte de Prusia Oriental. Bulgaria cedió Macedonia y Yugoslavia y Tracia a Grecia. Italia renunció a todas sus colonias y devolvió Dodecaneso a Grecia. Perdió Albania, reconocida como Estado independiente. Austria y Checoslovaquia recuperaron su independencia. Alemania fue devuelta a los límites que tenía en 1918. Alemania quedó dividida en 4 partes, las cuales fueron administradas por las potencias aliadas de que salieron victoriosas en la guerra, que fueron Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido y Francia. Japón se vio forzado a devolver los territorios ocupados a China, Manchuria y Formosa. Fue sometido a la administración de Estados Unidos. Estados Unidos, al tomar el control de Japón, respeta la figura del emperador, pero los obliga de cierta manera a instaurar un sistema democrático. Estados Unidos ocupó varias islas del Pacífico. Corea quedó dividida en lo que conocemos actualmente en Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte apoyada por la entonces URSS y Corea del Sur apoyada por Estados Unidos. Dentro de política, en lo político hubo también cambios considerables. Dentro de estos cambios políticos, Alemania perdió la soberanía, como ya lo mencionaba, en su territorio, que quedó administrado por las 4 potencias ganadoras. Japón quedó ocupado y administrado por los Estados Unidos, y algo que marcó después de la Segunda Guerra Mundial la historia fue la Guerra Fría, que esto se da sus orígenes en ese lapso de tiempo entre que termina la Segunda Guerra Mundial, perdón, el inicio de la Guerra Fría. Esto por las cuestiones de los sistemas que los países estaban implementando, específicamente el capitalismo con Estados Unidos y el socialismo con la URSS, actualmente Rusia. Cada uno implementaba sus distintos modelos económicos y se contrapone uno del otro. Entonces, esto conllevó al inicio de la Guerra Fría. Ideológicas.
Después de la Segunda Guerra Mundial entran nuevas formas de pensar. Obviamente, después de lo sucedido con los judíos, con el Holocausto, se repudia todo eso, después de ver todo lo que ocasionó. Y algo muy interesante es que la mujer empieza a jugar un papel más importante. Si bien ya está tomando fuerza y valorándose el papel que desempeña la mujer, después de la Segunda Guerra Mundial toma más fuerza. Eso sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención. Los dejaremos con un video. Buenas chicos y chicas, nos reencontramos en un tema de 10º año, en este caso las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Vamos a empezar con las consecuencias materiales y humanas. Esta guerra es la más devastadora que ha sufrido la humanidad, ya que alrededor de 60 millones de personas murieron, otros millones más quedaron inválidos, heridos y huérfanos. Fueron destruidas ciudades enteras, por ejemplo Tokio, Dresde, Hiroshima, Nagasaki y Roya, carreteras, terrenos agrícolas, industrias y monumentos. Igualmente se aceleró el aumento de armas más poderosas y destructoras. Ejemplo es el uso de armas nucleares y atómicas con las que se atacó las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki por parte de Estados Unidos. Otra de las consecuencias es la lucha ideológica entre gobiernos capitalistas y totalitarios, lo que convirtió el conflicto en un fanatismo que aspiraba al exterminio de sus respectivos enemigos. Y otra de las consecuencias es la muerte de civiles. La guerra se desarrolló en varios frentes, pero muchos civiles murieron en los ataques aéreos a las ciudades o la guerra submarina. Igualmente, otra de las consecuencias es el exterminio de grupos étnicos, en este caso los judíos, los chinos, los eslavos, entre otros, además de otros grupos humanos como los homosexuales, los comunistas, los anarquistas, entre otros más. Hitler, por ejemplo, persiguió y exterminó en Alemania a varios grupos, igual que otros gobiernos fascistas, lo que llevó a cabo casi prácticamente que un genocidio holocausto de pueblos enteros, en el caso específicamente de los judíos y los chinos. En lo económico, una de las consecuencias fue el establecimiento de un nuevo orden económico internacional. En la conferencia de Bretton Woods en Nueva Jersey, Estados Unidos, uno de los países más poderosos del mundo deciden crear a dos organismos internacionales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con el objetivo de dirigir la economía mundial hacia el sistema capitalista. Igualmente, en lo económico, Estados Unidos, mediante el Plan Marshall, se propone reconstruir a Europa Occidental, que había quedado devastada después de la Segunda Guerra Mundial, con préstamos en dinero y bienes industriales para detener el avance del bloque comunista dirigido por la Unión Soviética. En lo político surge la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 1945 en la Conferencia de San Francisco, con el objetivo central de evitar nuevas guerras mundiales, promoviendo la paz, la libertad y la igualdad entre los diferentes pueblos del mundo. En el plano político, igual, Japón, ante su derrota en la Segunda Guerra Mundial, pierde todas sus colonias en el Océano Pacífico, y varios de los líderes nazis que sobrevivieron a la guerra en los tribunales de Nuremberg fueron juzgados, creados especialmente para juzgar estos crímenes de guerra. En el plano político es de destacar que surgen nuevas naciones, por ejemplo Israel en 1948, la India y Pakistán en 1947, en este caso en Asia, e inicia el proceso de descolonización de varios países en África y Asia. La mayoría de las economías de los países europeos quedaron devastadas y dos fueron las grandes potencias vencedoras después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. La URSS amplía su territorio con la incorporación de las repúblicas bálticas, hacemos referencia a Estonia, Letonia y Lituania, así como partes de Finlandia, Polonia y Alemania, que pasaron a formar parte del Estado soviético. Alemania fue dividida en 4 zonas administradas por las 4 potencias vencedoras. En este caso hacemos referencia a Estados Unidos, a Francia, a Gran Bretaña y a la Unión Soviética. Japón se vio obligado a devolver los territorios de Manchuria y Formosa a China, así como las Islas Kuriles a Rusia, aunque pudo conservar la figura del emperador fascista Hirohito. Les agradezco y nos vemos en un próximo video. Saludos.